Ya. La diferencia entre lo anecdótico y lo anecdótico, compañeros y compañeras. El anecdótico era cuando realizamos en una investigación, ¿no? No. El anecdótico es cuando nada más te pasó a ti, o nada más le pasó a unos cuantos. ¿Y el estadístico? El estadístico, compañeros, ¿cuál sería la diferencia? A un grupo de personas más grande. Exacto. Sí, o sea, imaginemos, tú percibes algo y dices, eso algo es, por ejemplo, la comida es algo, sabe rico. Puede ser anecdótico, porque nada más te sabe rico a ti. Pero dices, un restaurante está lleno y hay mucha gente y toda sale contenta y hay gente que regresa. Entonces se vuelve en estadístico, porque no nada más le ocurrió a ti, le ocurre a muchas personas. ¿Ok? ¿Sí queda claro, compañeros? Sí, profesor. Entonces, cuando algo es anecdótico, o sea, imaginemos que yo me equivoqué, pero me equivoqué nada más con María Fernanda, nada más con ella. Entonces es anecdótico, nada más pasa a ella, no hay ningún problema. Pero resulta que lo de ella me doy cuenta que no es anecdótico, es estadístico. No, pues entonces ni modo, hay que regresarlo todo. Sí, esa es la diferencia fuerte. Que lo anecdótico pues solamente es de uno, lo estadístico pues sí es ya de grupos, es ya más. Diría alguien, es más, es la realidad, ¿sí? Porque las personas pues somos muy dadas a percepciones, ¿no? Alguien puede percibir algo, pero si ya lo vuelves estadístico, ese algo se vuelve falso, ¿no? Vamos, ok. Entonces, regresando, factorial. El concepto factorial es importante en las probabilidades porque cuando ustedes van a calcular un valor, muchas veces ese valor se convierte en algo que se puede hacer de diferentes maneras. Y para ver esas diferentes maneras, pues se utiliza el concepto de matemáticas de factorial. El factorial no es otra cosa más que la multiplicación de un número por todos sus anteriores. Los casos aquí, el 7. Es el 7 por el 6, por el 5, por el 4, por el 3, por el 2 y por el 1. ¿Sí? En Excel se calcula muy fácilmente, simplemente ponen la función fact y con eso ya se los hace. ¿Sí? ¿Por qué es importante para las probabilidades? Porque, de nuevo, cuando algo se puede hacer de muchas maneras, ¿sí? Imagínense, por decir, yo digo, quiero llegar a Río Verde. ¿De cuántas maneras se puede hacer? Pues podría llegar por el lado de la carretera federal, podría llegar por el lado de la autopista, o podría llegar por arriba, ¿no? O sea, llegar por el lado del Huizache, ir por toda la zona media y luego regresarme. O sea, se convierte en varias maneras, entonces esas maneras, sobre todo se usa para probabilidades teóricas, ¿sí? Probabilidades que tú analizas el fenómeno y dices, este fenómeno se puede hacer de diferentes formas. Entonces te va a servir el concepto de factorial. Y les digo, se calcula así. Es un número por todos los anteriores. O sea, el número, por ejemplo, ¿cuál sería el factorial de 5? ¿Cuál sería el factorial de 5, compañeros? Sí. ¿Cuál sería el factorial de 5, compañeros?
1 por 2 por 2 por 3 por 4 por 5, algo así. Sí, ¿Están correcto. en el buró? Sí, Ah, ok, sí, es correcto. 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Cuál es el factorial de 6? ¡cállate! Cierren el micrófono. Lo mismo, nada más se agrega el 6, ¿no, profe? Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, aquí te dice calcular el factorial de 3 factorial, 4 factorial. Entonces, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Y el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Primera cosa importante, otro concepto, permutación. Las permutaciones es de cuántas maneras diferentes y en qué orden se pueden analizar un fenómeno. Ejemplos en que se pueden utilizar. Una fiesta, van a utilizar una fiesta y quieren saber de cuántas maneras diferentes se sientan las personas. ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué sirve saber de cuántas maneras diferentes se sientan las personas? Para saber qué saber. posiciones tiene. Sí, no, es que imagínense un caso. Imagínense que Andrea no se lleva bien con Diego, entonces no se pueden sentar en la misma mesa. O que yo no le caigo bien a Fátima, tampoco nos podemos sentar en la misma mesa. O al revés, que Fernanda y Andrea son súper amigas y se tienen que sentar juntas. Entonces, las permutaciones lo que te van a decir es de cuántas maneras posibles puedes generar puedes generar un evento. Por ejemplo, para calcular el número de permutaciones es n, que es el número de elementos, dividido entre n menos r, donde n es el número completo de elementos y r es el número de conjuntos que vas a generar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo tengo una fiesta donde voy a invitar a N, son 120 personas. Y R son 8 personas, que son cuántas personas en cada mesa. Entonces, aplicando la fórmula, me puedo dar una idea de cuántas maneras posibles puede haber. ¿Y qué me puede decir? Ah, pues, ¿cuál es la probabilidad de que Andrea se siente con Sandra? Sería una entre tantas que pueda haber, ¿ok? Entonces, las permutaciones nos sirve saber cuántas permutaciones hay, porque de alguna manera, por ejemplo, ahorita que están rifando los, los viajes, pues te puedes saber cuál es la probabilidad de que te saques el boleto, te da la probabilidad de que, por ejemplo, ahorita pasa mucho, ¿cuál es la probabilidad de que un lugar esté abierto, no? Tienes que llamar o, digo, yo me he estado guiando por los lugares de internet y te dicen que está abierto y resulta que no, entonces, dices, ¿de cuántas maneras posible puede haber? Entonces, se pone de esta manera 7 PR, donde son 7 es el total de los elementos y 3 es el conjunto en los que los vas a hacer, los grupos que los vas a hacer. Otro ejemplo sería, imaginemos que nos vamos a ir imaginemos que pudiéramos viajar y que dijéramos, no, pues nos vamos a ir en automóviles, ¿sí? Entonces, supongamos que fuéramos todos, somos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, en los 18, diríamos, conmigo 19, nos vamos a ir en autos. Entonces, N somos los 19. ¿Cuántas personas caben en un auto normal? 5. 5, ¿no? Así normal caben 5. Entonces, R serían 5. Entonces, si nos vamos a Excel, podemos hacerlo. Se puede calcular con esto de arriba. Vamos a hacerlo. Van a ver que es relativamente muy sencillo.
Por ejemplo, en el caso de eso que tenemos ahorita, le pregunto, a ver, de las dos maneras, usando la fórmula y otra no usando la fórmula. Usando la fórmula sería es n factorial sobre n menos r sobre el factorial. Entonces sería n factorial sería el factorial, perdón. Dijimos que n somos, ¿cuántos dijimos? ¿19 o 20? ¿Cuántos dije que 19. éramos? 19. 19. Ok, es el factorial de 19 sobre el factorial de la resta de 19 menos 5, porque son 5 los que caben en cada auto. ¿Están de acuerdo? Entonces te dice que el número de permutaciones es este que ven aquí. Es este numerote. O sea, la manera en el orden en que nos podemos ir son 1.395.360. Ahora, no vamos a usar ese, vamos a usar el comando permutaciones. Devuelve el número de permutaciones, donde n es el número de elementos que tenemos, que son 19, 5, que son los que nos vamos a ir, y te dice que ese es el valor. O sea, ya sea por el comando de Excel, que es permutaciones, o por fórmula. Incluso podría ser sería por a mano, ¿no? Que sería el factorial de 19 sería 19 por 18 por 17 por 16 por 15 por 14 por 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Entre el factorial de 19 menos 5, que sería 14. Entonces sería 14 por 13 por 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Enter. Y si se fijan, los tres números son iguales. ¿Ok? Obviamente, no, ya cuando estés en la práctica, ya cuando sea la licenciada Fernanda o la licenciada Fátima, pues no van a hacer todo esto de abajo, ¿no? Van a hacer directamente cuántas permutaciones son. Punto. ¿Sí? Pero eso les demuestra que las tres maneras es lo mismo. ¿A qué nos referimos con una permutación? Nos referimos a lo siguiente. Si yo tengo los elementos A, B, C, las permutaciones serían A, C, B, ACB, ABC, BCA, cambia el orden. Luego sería, bueno, pero es que depende cuánto estamos viendo. O sea, si N, o sea, todos los elementos fueran, por ejemplo, ABCD, E, y R es igual a 3, o sea, en grupos de 3. Estas de abajo, estas son permutaciones. ABC, ACB, BCA. Luego sería ABE, CBE, CE, por ejemplo. ¿Qué significa? Que yo voy a formar, cuidado con el micrófono, lo tienen abierto, que yo voy a formar grupos de 3 de de acá en diferente orden. Este es a lo que le voy a llamar una permutación. ¿Sí? Lo pueden generar con esto. Combinación. ¿Cuál es la diferencia entre la combinación y la permutación? Vamos a verlo aquí. Esto y esto es la misma combinación.
combinación. Pero es diferente permutación. ¿A qué me refiero con la misma combinación? Combinación, no combinación. Combinación se refiere a que de cuántas maneras puedes hacerlo sin importar el orden. ¿Sí? O sea, imaginemos de nuevo regresando al ejemplo de los autos. Me va a importar en qué orden nos vayamos, es decir, va a ser importante, por ejemplo, en una permutación, Sofía se va a querer ir con esta Katia, entonces importa el orden. En una permutación el orden tiene mucho que ver. Ahora al revés. No me interesa con quién me siento, lo único que me interesa es que me voy a ir en grupos en los carros. Entonces no importa si Hilary se va con Fátima o si se va con Fernanda, el orden no interesa, ¿sale? Entonces, por ejemplo, Fernanda, Andrea y Hilary sería lo mismo que Andrea, Fernanda y Hilary. Como combinación, como permutación, no. Pongamos un caso, y es algo, por ejemplo, que sirve muchísimo entenderlo. Uno organiza viajes. A ver, yo me voy fuimos el fin de semana a Fresnillo y íbamos a ir a la mina turística y está cerrado. Entonces también íbamos a ir a Sierra de Órganos y íbamos a ir a Sombrerete. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa si tú organizas un viaje, por ejemplo, ahorita en tiempos de COVID, que hay cosas que están cerradas y cosas que no? Uno podría llamar, ¿no? La otra es de que no tenga seguridad de que esté abierto, ¿no? Entonces, lo que podrías hacer, perdón, arreglarme la garganta. Lo que podrías hacer es tener diferentes planes, o sea, decir, pues vamos a ver 5 cosas, pero las podemos ver en diferentes órdenes, que serían combinaciones. O sea, primero vemos una, luego esta, y si no se puede así, pues lo cambias y lo ves diferente. O sea, lo ves en otro orden, que en ese caso sería una combinación. Ahora, más bien una permutación, porque importaría el orden. Una combinación es que no importa el orden. El chiste es ver lo que tú quieres ver. Vamos a Guadalajara, vamos a una exposición de En Casa con los Monstruos bueno, es de cine. Llegamos y nos dicen, ya no hay boletos para ahorita, llegamos como a las 12 del día. Dicen, ya no hay boletos para ahorita, hay boletos hasta las 8 de la noche. Y pues los compro. Entonces tengo que cambiar mis planes, porque yo quería ver la exposición a las 12 del día. Y después ir al mercado y a otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Permuto, ¿sí? ¿Qué significa permutar? Cambio el orden. Ahora, combinar, pues combinar significa de que no importa el orden, que podemos ver primero una cosa, luego otra cosa, ¿sí? Mucha gente cuando viaja hace eso, hace combinaciones. O sea, dice, quiero ir a Guanajuato y quiero conocer el Pípila y quiero conocer las momias y quiero conocer eh, la iglesia de San Diego, etcétera. Pero dice, pero el orden no me interesa. O sea, puede ser que primero llego con San Diego y luego después voy a ver a las momias y al final voy al Pípila. O primero voy al Pípila, luego voy a la Lóndiga y luego voy a San Diego. El orden en que lo haga puede ser que no sea importante. Entonces, las combinaciones es de cuántas maneras se puede hacer algo sin que haya un orden predefinido. Las permutaciones sí, es lo mismo, pero con un ¿cómo se llama? Las permutaciones es lo mismo, pero con un determinado orden. ¿Sale? Entonces vemos la fórmula, vamos a ver. En el caso de la fórmula aquí, lo voy a copiar tal cual. Es la misma, nada más lo único que le haces es lo multiplicas, lo de abajo,
lo multiplicas por el factorial, en este caso sería el factorial de 5, porque son los grupos que se van a hacer. Y ya. Okay. Ese es el número de combinaciones. Y aquí en este caso, si le pregunto, combinat, creo que es el comando, combinat, y le digo que son de 19,5 y me da, y en el caso de acá arriba, para sacarlo por fórmula, también se puede hacer. Lo que hago es agregarle la parte de la fórmula que sería esto de aquí, le pongo entre paréntesis, el factorial de 5, que sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y ya. Le doy enter. Dice, sí, obvio, sí. No. Ya sé, me quité. Ok, le pongo el por porque me faltó este por aquí. Algo puse mal. Sí, es que lo estoy haciendo de una manera que no debe. Y ya. Sí. ¿Alguien me puede decir por qué las combinaciones son menos que las permutaciones? ¿Por qué las combinaciones son menos, compañeros? Compañeras. Compañeros. ¿Por qué las combinaciones son mucho menos? Porque con las permutaciones abres la posibilidad a más cosas, aunque no salga como tú quieres. O sea, aunque no sean los datos originales. Si abres más posibilidades, como dices, porque son muchas, abres el orden, ¿no? Es lo mismo, diría alguien, a ver, imaginemos un caso chusco, que digo yo. Conoces a la muchacha, te haces amiga de ella, se hacen novios, se casan y tienen un hijo. Esa es una secuencia. Ahora la pregunta es de que si la secuencia cambia, es decir, primero se conocen, tienen un hijo, se hacen amigos, tienen el hijo y luego se casan. ¿El orden cambió en algo las cosas o no? Digo, porque al final de la secuencia, o sea, si cambias los órdenes, al final vas a terminar casado y con un hijo. Nada más que es diferente el orden. Una pregunta, ¿importa o no importa? O sea, primero te tienes que, o sea, seguir el procedimiento normal, el orden, o da igual. O no me entendieron. ¿Sí me entendieron o no? Hillary, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok. A ver, imaginemos otra cosa, no esa. Imaginemos que primero estudias, estás en una escuela, pasas las materias y hasta después aprendes ya sobre la marcha. O al revés, primero aprendes, no, primero entras a la escuela, terminas tu carrera, trabajas y luego aprendes. O sea, muchas veces, ¿no? Que nunca le entendiste nada a lo que te explicamos, pero ya hasta que trabajas dices, pues era así. Esa es una manera. La otra manera, intentas o haces el esfuerzo fuerte de entenderle durante la carrera y luego trabajas y luego ya lo aplicas. ¿Es lo mismo o no? No, yo creo que la segunda situación que me dijo es la que lleva una secuencia, se podría decir. Sí, sí, es lo más correcto, porque sí, deberías de aprender primero y luego, o sea, muchas veces, y me consta, muchos estudiantes van con la idea de que lo importante es sacar el papel, lo importante es pasar.
y luego después aprenderé y luego ya después trabajaré y ganaré mucho dinero. No, normalmente primero tienes que aprender y luego ya después trabajar y luego ya después, pues, que te vaya bien, esperamos. Sí, o sea, el orden importa. A veces no importa, ¿eh? Hay cosas que en el orden no. Cuando viajo muchas veces el orden no importa. Depende qué tan organizado sea. O sea, porque yo a veces hago el plan en base a cercanía, ¿no? O sea, digo, si esto está cerca de esto, lo veo junto. Y si veo ciertas cosas juntas y luego ya después me muevo y ya lo veo en otro lado. Sobre todo a la hora del estacionamiento. Entonces las permutaciones y las combinaciones les pueden ayudar como una herramienta de cuántas maneras posibles se puede hacer. ¿Sí? Y eso es muy importante porque en el caso de ustedes, o sea, te puedes decir si hay cientos de maneras de hacerlo o nada más unas cuantas. Y es muy importante porque eso, el concepto, igual no los números, pero sí el concepto, te puede ayudar muchísimo a que tengas siempre, como dicen, un plan B, de que si esto no te sale, pues te sale lo otro y así. O sea, digas, pues se puede hacer así, 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 en este orden, o si no, no necesariamente en el mismo orden, pero sí una combinación. O sea, imaginemos que yo quiero ir a conocer las iglesias de San Luis y digo, pues me da lo mismo que empiece visitando San Francisco, San Agustín, el Carmen y Catedral, o visito Catedral, San Francisco, San Agustín y el Carmen, o el Carmen, San Agustín, Catedral y San Francisco. Dirías, la combinación es la misma, porque al final de cuentas viste las mismas iglesias. En el caso de la permutación, no. La permutación no es lo mismo porque el orden no fue el mismo. ¿Sí? No sé, algunos de ustedes fueron alguna vez a lo que le llamaban los 7 altares? ¿A las visitas a las 7 casas o cosas por el estilo? ¿Nadie ha ido a alguna cosa de esas? Bueno, digo, Sí, sí, profe. ok. Una pregunta, ¿nunca hicieron el plan de tal manera que la última iglesia quedara cerca de algún lugar para ir a cenar? Sí, sí, yo de donde está el coche. Exacto, donde el coche también te quede de forma, ¿no? Haces un circuito. Sí, entonces en ese caso, Gile, tiene que ver la combinación que hagas, ¿sí? O sea, puede ser que varias iglesias da lo mismo si lo ves en un orden u otro orden. Por ejemplo, no sé, no sé si recuerdan que se ponía súper lleno. Cuando iban a San Francisco, Tercera Orden, y había una capilla que queda al otro lado, Sagrado Corazón, creo que se llama. Son 3 iglesias que quedan enfrente del jardín de San Francisco. O sea, puedes ir a cualquiera de esas 3 primeros. Si el orden no importa, es una combinación. Si el orden importa, es una permutación. ¿Hasta ahí queda claro cuál es el concepto? Sí, profesor. ¿Sí comprendes o no? ¿Sí? ¿Nunca les ha Sí, pasado en los profe. centros comerciales? En los centros comerciales también cuando los visitan, a veces no es una permutación y a veces sí es una combinación. Sí, también. Eso Al momento cuando es alguien una va por el combinación. mandado, me imagino. Cuando vas por el mandado debe de ser una permutación. Por ejemplo, ahorita que termine, al rato me voy a comer y ya me voy al mandado. Hay una permutación, es una permutación, o sea, sí importa el orden y saben por qué. Porque normalmente dejas al último las cosas que te pueden derretir. O sea, si vas a comprar nieve o vas a comprar cosas congeladas, normalmente no las compras al principio. Deberías de comprarlas al final. ¿Sí? Y al revés, o sea, por ejemplo, yo a veces que voy a Costco, entonces compro cerca en Plaza Tangamanga enfrente. Pero si, por ejemplo, no voy para allá y vivo acá por el lado de la Santa Mónica, pues me quedan más cerca otras tiendas. Entonces depende la combinación y depende la permutación que sea. A veces el orden no importa, a veces sí.
¿Sale? Entonces vean que muchas cosas que hacen se basan a ese concepto, al concepto de permutación y al concepto de combinación. ¿Sale? ¿Sí, compañeros? Sí, Por profe, ejemplo, ya. ya. Nada más porque se me ocurrió y creo que les puede ser útil algún día. Si algún día realizan un viaje y en alguno de esos van a comprar algo que se puede echar a perder o que es comida, llega hasta el final para que la gente no batalle y no tenga problemas de que se le remoje o lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces, a veces importa el orden y a veces no. Ok, entonces, conceptos básicos de probabilidad. Primero, experimento. Experimento es una medición de observación que hacemos. ¿Recuerdan cuando yo les pregunto algo, que les digo que alcen la mano? Eso es un experimento, o sea, por experiencia estoy viendo, por ejemplo, podría preguntar, ¿cuánto es la probabilidad de que a un alumno de ustedes le guste la clase? Y les digo, a ver, alcen la mano. ¿Cuántos están de acuerdo de que les gusta la clase? Nadie. Ok. Entonces la probabilidad de que a alguien le guste la clase, bueno, ya. Fernanda ya dijo que por lo menos a una. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. ¿Serían todas? Creo que ya. Ok. Entonces, la probabilidad de que a alguien le guste la clase son 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 17. Son 5 sobre 17. No llegan a la mitad. Qué bueno, es triste. Pero bueno, no importa. Te dice, ¿cuál es la probabilidad de que a alguien le guste la clase? Serían, ¿cuánto dijimos? 5 sobre 17, ¿no? Entonces, eso es un experimento. Un experimento aleatorio es aquello cuyos resultados no se determinan con certeza. Por ejemplo, ahorita, si les hubiera dicho, tienen que contestar y si contestan que no les gusta, les voy a bajar de calificación. Entonces ya no sería un experimento aleatorio, porque ya las estoy presionando. Que hubiera algo, cualquier cosa que haga que cambie el resultado de un experimento se le conoce como un sesgo, ¿ok? Muchas veces cuando uno organiza viajes, a veces genera algunos sesgos, es decir, cambia ciertas cosas por conveniencia. Entonces el experimento ya no es aleatorio. Aleatorio significa que lo deja ser como ocurre, ¿no? Como ahorita, los resultados que ustedes me dieron fueron aleatorios completamente, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, yo influí de manera yo influí de manera positiva o negativa para los resultados o fue completamente aleatoria. O sea, ¿ustedes contestaron libremente o no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? No les amenacé ni les dije les voy a dar un punto extra para los que voten a favor, etcétera. Una pregunta, ¿las elecciones son un experimento aleatorio? Los Se supone que profes, sí. No. Las elecciones no son un experimento aleatorio. ¿Por qué no son un experimento aleatorio? Bueno, sí, como dices, es correcto. Deberían de ser así. Pero ¿por qué no lo son? por las campañas. Exacto, por la publicidad. Segundo, por la compra de votos. Sí se hace, me consta. Yo fui presidente de casilla una vez y me tocó ver a un cuate que salió el flash, el tarugo le puso flash a su celular y se vio la foto, se vio la luz, ¿no? Cuando le tomó la foto a su voto. Entonces sí hay amenazas, hay dinero, lo cual convierte las elecciones en un experimento no aleatorio, no es aleatorio, ¿eh? Espacio muestral. El espacio muestral es todos los resultados posibles. En el caso de ustedes, se supone que dije que eran 17, ¿no? Entonces, todos los resultados posibles es que hubieran votado 1, 2, 3, 4, 0. De 0 a 17 posibles valores de votos a favor.
Entonces, eso es lo que se le llama un espacio muestral. El espacio muestral es todos los posibles resultados. ¿Cuál es el espacio muestral de un volado? Todos los números. ¿Cómo? 2. Tienes una moneda. ¿Cuáles son los posibles resultados? 2. Exacto. 2, agilicé yo, punto. ¿Cuál es el espacio muestral de sus calificaciones? ¿100? No. Tú oficialmente... ¿Cuántas son? 6. Tampoco. ¿Cuáles serían esas 6? Pues la calificación de cada una de mis materias, ¿no? No, pero son los valores posibles para tu calificación. O sea, ¿cuáles son los valores posibles para su calificación? No son 100. ¿Por qué razón no son 100? Oficialmente yo te puedo poner un 52. ¿Oficialmente puedo? No, entonces vendría siendo un 70. Digamos que es la calificación con la que sería aprobatoria. No, tampoco. Ah, entonces no sé. Son Sería 31. 40, ¿no? ¿Cómo? 40, ¿no? Porque es de 7 para arriba. Son 10 de los 70, serían 10 de los 80, 10 de los 90, son 32 posibilidades. Son todos los 70, 70, 71, 72, 73, son todos los 80, 80, 81, 82, son todos los 90. Ahí van 30, más el 100 es 31, más el 0 son 32. Entonces el espacio muestral es 32. ¿Sí? Si van al cine, ¿cuál sería el espacio muestral? Las posibles películas que hay, ¿no? A ver, se las voy a poner así de simple. La televisión por cable o Netflix, ¿quién tiene un espacio muestral más grande? Netflix, ¿Por qué? porque tiene más variación de películas y el cable no. O sea, si se refiere a cable de Normal, el cable normal, del... Ajá. pues sí, tiene pocos canales y Netflix tiene más variedad. Sí, obviamente. Entonces, se refiere a las posibilidades que puede tener. Por ejemplo, en tu boleta de calificaciones solamente pueden aparecer 32 posibilidades. No pueden aparecer 100, porque obviamente no pueden ser todas. Un punto muestral es el valor. Por ejemplo, tus calificaciones son 32 posibilidades. Una de esas puede ser 85. Un punto muestral puede ser 85. Otro punto muestral puede ser 96. Y otro punto muestral es 0. ¿Están de acuerdo? Sí, Esos son profe. tus puntos muestrales. Luego, evento suceso es un subconjunto del espacio muestral. Es decir, va a haber casos donde, por ejemplo, hay materias donde nadie reprueba. Por lo tanto, no ocurren todas las calificaciones posibles, ocurren unas cuantas. ¿Sí? Entonces, entonces tenemos un evento y dices, cada uno de esos eventos se denominan con letras mayúsculas y los resultados que forman parte del evento se conocen como resultados favorables. Por decir, tienes un dado y dices, ¿cuál es la probabilidad de que tienes 2 dados y que te salga un 2, un 4 o un 6? Entonces dices que tienes 3 posibles resultados favorables. ¿Cómo lo podemos traducir para ustedes? Pues muy simple. Imaginemos que decimos, a ver, el espacio muestral
todas las cosas que puedes hacer en la ciudad de San Luis Potosí. O sea, como turista. Puedes ir a comer, puedes ir a visitar museos, ¿sí? Ese es el espacio muestral. Pero la pregunta, ¿a todo mundo le gusta ir a visitar iglesias y museos? Sí, No. No, ¿A ustedes, a todos les gusta? Bueno, a mí me encanta, pero no. Veamos, por ejemplo, a mí no me gusta el turismo de aventura. O sea, no me gusta el senderismo, ni el rapel, ni andar en kayak. No me gusta. Me encanta andar en un museo. Entonces, del espacio muestral, un evento es un conjunto, un subconjunto de eso. ¿Sí? Imagínate, son jovencitos, son chavos de 18 años, felices porque ya pueden tomar alcohol. ¿Tú los llevarías a ver la catedral, a ver el Centro de las Artes, a ese tipo de cosas? ¿O los llevarías ahí por San Francisco a la Cebada y la Oruga o al Siete Barrios? ¿A dónde los llevarían como guías? a 7 barrios. ¿Sí, verdad? A ver, entonces sí queda claro cuál es la diferencia entre espacio muestral y evento. Sí, profe. Compañeros, ¿sí? O sea, dices, el evento, son viejitos, son jubilados, ya gente así. ¿Tú los llevarías, no sé, a caminar por el Parque Tangamanga y a darle la vuelta a pie y cosas por el estilo? ¿Sí los llevarían? no. No, pues no, digo, también hay que entender. ¿Ok? Entonces eso es importante porque los eventos son un subconjunto que es el que nosotros vamos a ver. ¿Sí? O sea, por ejemplo, depende de las situaciones. O sea, a mí me pasa con ustedes. Cuando yo doy clase, cuando les doy clase a los de ingeniería o a ustedes, digamos que me porto menos feo, ¿no? Menos, imagínense, es menos feo. Pero, por ejemplo, cuando les doy clase a los de sistemas, como yo es mi área y se supone que conozco más, entonces el evento es diferente. O sea, trato de forzarlos a que hagan más cosas. Soy más exigente, ¿sí? Entonces, el espacio muestral es todo lo que puedo hacer yo. Pero el evento es, pues depende del área que estemos trabajando, ¿no? Si así es con cierta área, pues me porto de cierta manera. Si es con otra área, pues me porto de otra manera. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros y compañeras? Pues creo que no, profe. No, Pero profe. todo bien. Sale, entonces nos vemos el lunes, ¿ok? Entonces complementen lo que les faltó y la semana que viene se supone que creo que nada más voy a dar clase el lunes y martes, ¿eh? Porque me voy a, ¿cómo se llama? Me voy a evaluar otra escuela. Sí, me voy a evaluar. Entonces, profe, Perfecto, profe. ¿Qué pasó? Sí, que tú ya acabas de perdón, mandar entonces, las cosas. Sí, ya las vi. Las mandaron sí, Medina y tú. sí, profe. Déjame checarlas. Si están bien, pues no hay ningún problema y no tienes de qué preocuparte. Si les falta algo, pues ya te aviso y ya nada más le corrigieras. Bueno, ya les había En dicho. caso de que, ay, disculpe, perdón. En caso de que, bueno, tuviera alguna corrección por hacer, ¿va a asignar la tarea en Teams? Sí, lo que me dicen que ya no les va a volver a dejar, ¿no? Entonces, si quieren ahorita hago una tarea extra. Le pongo, para turismo, le pongo, nada más que me deje. Bueno, ahorita que me deje, le digo, hago una tarea en Teams que sea, mm, cargar resultados, crear una tarea. La tarea se va a llamar, completar ejercicio. Voy a poner así. Completar Profe, ejercicio entonces, hecho a mano. No, entonces
Entonces, por favor, si la voy a mandar como nueva, por favor manden las dos cosas. Manden lo que ya habían hecho y le agregan lo que les falte. Las sumas, todo eso. Sí, le Sí, sería agregas, todas las operaciones, ¿no? sí, todas las operaciones. Sí. Sí, le tienen que poner todas las operaciones. Imagínense que ustedes son los que van a revisar y tienen que estar seguros de que la otra persona las hizo. Entonces, se las asignamos para el lunes 22. ¿A qué horas? En la noche, profe. Sí. No, pues para ese caso mejor te lo aplico en la mañana. Digo, de todas maneras no te lo voy a calificar en la noche. Sería para el martes 23 a las 11 de la mañana, que es a la hora que tengo libre para poder descargar. ¿Ok? Vale, profe. Sí, entonces el título de la Sí, esta profesor. es completar tarea hecho a mano. ¿Ok? Y bueno, ya les di las instrucciones, que es lo que con esa es una nueva tarea. Y nada más. También otra cosota, por favor, cuando hagan las cosas en equipo, nada más me lo mande uno, no me lo manden todos o varios, porque después fue una confusión de aquellas. Y sí, fue un problema, ¿eh? Y obviamente póngale el nombre. Obviamente hubo gente que sí le puso bien el nombre, no hubo ningún problema, pero hubo otros casos que no. Entonces, por favor, para la siguiente unidad, nada más uno, mándela, los demás ya no tiene caso. Es que he explicado, pero está bien, profesor. Sí, no te preocupes. Lo que pasa es que después me hacen doble trabajo en andar buscando. Entonces es un problema. Ok, ¿ninguna otra cosa? No, ninguna. Gracias. profe, Hasta luego. gracias. ¿Sale? Ok, entonces nos vemos el lunes. Nos vemos, buen fin de semana. Vale, Diviértanse, profe, gracias. no anden tanto de parranda, etcétera. Es broma. Nos vemos después. Gracias.